Alexander, nosotros quedamos, todavía faltan 8 minutos para el Sí, corte de las 11:30. creo. Y quedamos en conversar un conjunto de cosas, pero el, el- una habíamos acordado, ¿no? La carta que escribió el obispo Moronta, el que yo titulé, bueno, los temores epistolares del obispo Moronta. Creo que es una carta muy genuina, muy, que debe, digamos, ser el último momento de una revisión de una forma de toda la trayectoria de los últimos 20, 25 años del obispo Moronta. El obispo Moronta Decimonónico. fue chavista, Sí, sí. estuvo, digamos, en la trama golpista, fue el que le dio la absolución a Chávez. Bueno, eso le corresponde como buen sacerdote. Pero luego, digamos que él ha venido de alguna manera desplazándose hacia digamos, el consenso episcopal venezolano. Y ahora, digamos que pone y nos denuncia su gran temor de que entre una cosa y otra, el objetivo del 2021, que siempre fue, que es el Estado comunista en Venezuela, que lo llama el Estado comunal, se cumpla. Sí, sí, sí. Bueno, sí, eso entre muchas cosas yo te decía que había que trabajarlo. Sorprendentemente, a pesar de lo largo, debo decirte que yo coloqué algunos extractos en Twitter, en un hilo que yo no acostumbro porque normalmente coloco más bien aforismo, es algo bien corto y preciso, pero quise hacerlo de esta manera porque me pareció relevante e importante por lo que significa Monseñor Mario Moronta. Es miembro de la conferencia, no solamente miembro de la conferencia episcopal, sino que está dentro del grupo de los obispos que forman la presidencia pues, de la conferencia episcopal. Fue además obispo auxiliar de Caracas, estuvo en Los Teques y ahorita digamos, arzobispo en una de las grandes diócesis del país, de las más problemáticas, que es la diócesis de San Cristóbal, ¿no? Eh, Te decía que me sorprendió mucho, digamos, la acogida, a pesar de ser un hilo, la gente lo leyó, estuvo atenta y a pesar de que, bueno, lo descargaron en varios de los tweets, eh, digamos, la línea general fue de un impacto positivo ante las reflexiones. Y yo quisiera, digamos, estudiarla contigo por parte, porque, bueno, esto es escrito, a pesar de que está escrito desde, digamos, como decíamos ahorita, la afectividad, digamos, como decimos ahorita, desde lo que él dice, temor y temblor, que es una frase de Soren Kierkegaard, este, al inicio de uno de sus textos, es lo que anuncia que precisamente coloca los sentimientos por encima de la razón. A pesar de eso, a la gente le impactó mucho. Y digo que hay que verlo como la reflexión de un pastor preocupado por la situación, preocupación del país, y que nos dice que ya no hay tiempo que perder. Es decir, de alguna manera nos está diciendo, hemos perdido demasiado tiempo y el momento es urgente, el momento es de angustia y debemos detenernos, debemos hacer un paréntesis y reflexionar sobre lo que ha pasado y sobre lo que pasará. Eso es muy, muy importante. Es decir, el desde dónde habla Monseñor Moronta. No habla desde una posición política, no habla desde una posición, digamos, partidista, habla como un pastor a su pueblo.
Y eso para mí tiene una importancia grande. Y después diciéndonos que me parece que es una clave hermenéutica importante de lectura del texto. Yo aquí no voy a endulzarle nada, yo aquí le voy a plantear un reto. Desde el primer párrafo nos plantea un reto. Y creo que nos ubica en lo que es el hoy de la política venezolana. Un reto, un gran reto, además existencial, generacional, y yo diría que un gran reto epocal. ¿Qué significa un gran reto epocal? Es decir, no estamos haciendo política para un país, no estamos haciendo política solamente para una situación en particular, para una campaña en particular. Estamos hoy a hacer política, no solo en Venezuela, en el mundo entero, es colocarse en el quicio de un momento epocal en el que se están redefiniendo muchas cosas. Por eso hay que tomárselo bien en serio. Yo no sé si este prólogo a lo mejor es fastidioso, No, pero bueno. Es interesantísimo, yo creo que sí, que vale la pena contextualizarlo. Últimamente, digamos, además, con la conferencia episcopal, los ciudadanos venezolanos han perdido comunión porque han estado en desacuerdo. Y de hecho, digamos, sobre uno de esos desacuerdos también alude Monseñor Moronta en su carta desde el temblor y el temor, tal y como tú lo planteas. Pero vamos un momentico al corte, Alexander, al corte de las 11:30 y ya regresamos con los temores epistolares del obispo Moronta. Come on, folks, everybody sing. Now when the saints go marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. Sing it again. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad, hoy 16 de noviembre del año 2020, dedicado a Santa Margarita de Escocia, reina del siglo XI, y conversando con Alexander Campos, nuestro contertulio de los lunes, sobre la carta escrita por Monseñor Moronta, con mucho temor y temblor. A ustedes, hermanos, compañeros, amigos, les ofrezco esta reflexión. Así comienza la carta. Ahora, como tú dices, no deja pasar el primer párrafo desde mi punto de vista para hacer dos cosas. En primer lugar, para advertir que no hay mucho tiempo que perder. Y en segundo lugar, para hacer una reflexión sobre la forma como tradicionalmente en Venezuela, incluso sus compañeros episcopados, han tratado los problemas del país. Cuando él dice, bueno, yo les advertí sobre esto y no me hicieron caso. Yo les dije esto otro y tampoco, digamos, me prestaron mucha atención. Como todo en el país, digamos, una especie de diagnóstico convencional del cual nadie quería salir y por lo que, digamos, no vimos por dónde venían los tiros, el Alexander. Ahora, efectivamente, ahí está un conjunto de alertas de Monseñor Moronta, que hace efectivamente como obispo. Él dice, yo no soy politólogo, ni soy experto, ni soy nada. Yo lo que soy es un pastor que ve esto, y que tiene temores alrededor de la iranización del país, que tiene que ver con el temor del Estado comunal, etcétera. Entonces, bueno, seguimos con
con tu análisis del Sí, texto. lo que yo creo que hay que llamar la atención, lo primero es decir que nos advierte que estamos en pleno proceso de islamización. Eso no es poca cosa. Estamos ante un hecho ya consumado, dice él, que ya tiene tiempo realizándose, pero que hoy ya es un hecho. Ya es un hecho. Y lo interesante de esto es que dice que estamos equivocados cuando pensamos que esa islamización tiene un carácter económico, que lo que le interesa a los iraníes es colocar su megasis, sus tiendas, comprar todas las tiendas de Margarita y traer toda la ropa y lo que no tiene un carácter económico. Eso es secundario a los verdaderos intereses. Los verdaderos intereses son los de fijar una base estratégica de carácter geopolítico. Y sobre esto hay que tener en cuenta, porque así como sus hermanos en el episcopado no le pararon, así como los grandes estrategas intelectuales y políticos tampoco se detuvieron a pensar en esto, hay que decir que la comunidad internacional relativiza esta situación. Relativiza esta situación y actúa siempre atrás de los hechos. Es decir, después de 10 años de este proceso, después que hay suficientes evidencias empíricas que señalan la presencia actuante de factores no solamente económicos, sino de factores militares y de factores policiales y de factores políticos en Venezuela, convirtiéndola en cabeza de playa para desplazarse hacia arriba y hacia abajo del continente. Ninguno ha dado respuesta. Ninguno ha dado respuesta porque relativizan el hecho. Relativizan el hecho, y eso es interesante, por lo que veníamos hablando con Andrea, las estrategias de la persona para no enfrentarse con una realidad que es dura, que implicaría a lo mejor hasta confrontación, que conlleva hasta peligro de tu propia vida. Empiezas a razonar y a decir, bueno, esto es igual que los cubanos. Empiezas a hacer un proceso de homogeneización, hacer un proceso de no distinción de las realidades, pero en realidad no es un proceso estrictamente racional, es un proceso a partir del cual tú te mantienes en la seguridad. Y a lo mejor, perdóname la digresión, pero creo que no es tanta. Esto se parece al evangelio de ayer. El evangelio de ayer, que el evangelio de los talentos, el evangelio de los talentos, quiero detenerme en el último. ¿Qué hace el último? El último de los siervos que recibe un talento, ¿qué hace? No lo desperdicia, no lo gasta, no lo bota, tampoco juega con él, lo entierra y ahí espera que llegue el dueño y se lo devuelva. Aquí está lo que tú me diste. Jesús reacciona violentamente. ¿Pero por qué reacciona violentamente? Porque no se arriesgó, porque no tomó posición ante el bien dado, porque creyó que la vida de la fe es una vida segura, es una vida estable, es una vida tranquila, y la vida de la fe, es riesgo, es aceptar ir más allá de las cosas que están encima, de las cosas que están evidentes, y tomar posesión ante aquello que no está evidente y dar un paso adelante. Solo así ganas en la vida de la fe. Así es la invitación que nos hace Monseñor Moronta. Aparentemente
era más fácil para los intelectuales subsumir la interpretación que sobre esta realidad se hacía de la islamización a lo que estaba sucediendo con los cubanos. A los cubanos lo que nos quieren es sacar toda la plata para ellos seguir subsistiendo. Y así relativizamos la presencia la presencia digamos de un grupo que lo que quiere es tomarnos como cabeza ante digamos de experiencia de enfrentamiento ante Occidente. Entonces si estas realidades extremosas, porque toda revolución es extremosa, las pensamos desde las pautas tradicionales, nunca lograremos comprenderlas, nunca pasaremos de las obviedades, hay falta gasolina, hay falta sí, el cronista comida, de lo común y corriente, el cronista de lo obvio. Hay mucha migración, pero ¿qué hay detrás de esa migración masiva y de ese miedo y de todo un país huyendo? ¿Qué hay detrás de toda una destrucción de PDVSA y de todo su sistema productivo? ¿Qué hay detrás de esa realidad? Es lo que se atreve a pensar el siervo bueno y fiel que hace con los bienes del Señor algo productivo. No que lo entierra y para asegurarse que cuando llegue le va a devolver lo mismo. No, Jesús te llama al riesgo. Y esta carta está pensada desde esa posición, al riesgo. Y así como riesgoso es la vida de la fe en Jesús, así de riesgoso es pensar en momentos extremos, en quicios históricos, como los momentos revolucionarios, en los que la época que se intenta instaurar no tiene nada que ver con los códigos con los cuales se vivió la época antigua, y que para poder pensar la nueva hay que ubicarse en los códigos de la nueva realidad que estamos viviendo. Pero para eso se necesita una actitud de riesgo, de osadía en el buen sentido de la palabra, de osadía por la vida del otro, no por inflar el ego de aquel que es arriesgado, no, sino porque lo que está en riesgo de no pensar de esa manera es la vida de toda una nación que se pierde a la deriva, y eso te obliga a ser arriesgado, porque son tus ovejas las que se pierden. Es verdad que en el caso de los obispos son las ovejas de toda una diócesis, todo un país, todo un episcopado. Pero para nosotros es el riesgo de unos alumnos que dependen de nosotros, de unos lectores que confían en nuestras interpretaciones, de unos hijos que dependen de nuestras decisiones. Ese es el riesgo a partir del cual esta carta está elaborada. Pensar más allá de los límites, pensar más allá de las fronteras seguras y de las comunidades en el que el pensamiento tiene cada lugar y se encuentra cómodo. Perdón. Ahora, Alexander, no, está muy bien. Él, insisto, creo que su punto de partida es no hay tiempo que perder. ¿Cuál es su punto de vista sobre el qué hacer, sobre el camino de la osadía en el mejor sentido de la palabra? Yo creo que él es muy crítico en ese texto, es muy crítico de lo que se ha hecho, sí. Es muy crítico de la política tal y como se ha planteado. Él es benevolente con la consulta, pero dice, bueno, pero esto no es lo central. O sea, para abordar, digamos, el plano propositivo, ¿qué camino él quisiera que se recorriera? Con respecto a lo de la consulta, a él evidentemente en un tono no confrontativo, es decir, no
para no enjuiciar, lo que dice es que a él le parece, digamos, una propuesta válida, pero, pero, pero ingenua. Así es. Es decir, así es. A ver, evidentemente, ¿a quién no le va a parecer que en democracia la consulta es lo mejor? Es decir, que tú le preguntes a los demás que la consulta. Claro, pero es que ahí hay dos trampas. De nuevo, Alexander, el tema de la superficialidad, de la superficialidad política, no nuestra, ni de él. No hay democracia y la consulta esa tiene unas preguntas insólitas, unas preguntas, digamos, que son tramposas. Es correcto, no, nada de eso se obvia. Yo lo que quiero ubicar es que como un pastor va a decir que consultar a sus ovejas no es bueno. Total. Es decir, el señor Moranta no puede decir consultar es malo. ¿Cómo va a decir eso? Es decir, yo tampoco lo diría. Consultar no es malo. Ahora lo que te dice es consultar en estas condiciones es ingenuo, porque no hay democracia, porque, es decir, estamos ante unos señores que si no les ha interesado los derechos humanos, ¿qué les va a interesar la opinión de unas personas? Es decir, sí. En general consultar es bueno, pero en esta situación es ingenuo. ¿Y qué significa ser ingenuo? Caer en el juego del otro. Eso es lo que significa la palabra ingenuo. Vayan a buscar el diccionario, vayan a buscar su raíz latina. Ingenuo significa dejarse embrujar por el genio del otro, por la habilidad del otro. Eso es ingenuo. Ingenuo es aquel que se deja envolver en la genialidad del otro, del otro. Entonces, en ese sentido, él les dice, pero por favor, si esta gente quiere destruir, como ya lo dijimos antes, todas las instancias de la Cuarta República, todas las instituciones de la Cuarta República, y el voto es una institución del antiguo modelo, y el voto es una institución de la democracia, entonces es ingenuo creer que en este nuevo estado comunal que yo ando buscando, que para el que busco que todo el poder quede en la base, yo voy a pretender, es ingenuo pretender que esta gente se va a detener, en mi opinión. Por eso es realmente ingenuo, porque te dejas engañar en la falsa habilidad del otro. Pero fíjate tú, tú me preguntas sobre las líneas de acción. El último párrafo es clarísimo. Hoy no quiero hablar, te dice él, de líneas de acción, porque lo primero que me parece urgente antes de encarar las líneas de acción es convencer a la gente, es decir, que la gente tome conciencia de esta situación. Si yo no tomo conciencia de esta situación, cualquier análisis que yo haga es un análisis ingenuo. Y disculpen, pero en el fondo el bendito platanero sabe que Víctor me llama a las 11 de la mañana los lunes y viene a vender sus placas. Bueno, muy bien, muy bien. Eso forma parte de la cultura del arraigo popular. En todos nuestros sectores viene siempre un camioncito con su megáfono. Con su megáfono impertinente, pero bueno, es la forma que tienen de vender, pues. Ahora, Alexander, que se tome conciencia, ¿ok? Él hace, digamos, insisto... No, tranquilo. Él hace un barrido. Él dice, mira, hasta ahora, digamos que nosotros no hemos sabido calibrar bien lo que está ocurriendo en este país. No lo hemos sabido porque nos hemos quedado en la superficie. Nos hemos quedado en lo convencional, que si Cuba, que si no sé qué. Y mientras tanto, el proceso avanza con su propia singularidad, entre lo cual está el proceso de islamización y esa mezcla entre efectivamente Turquía, Irán y China, ¿ok? Y Rusia, y por supuesto Cuba.
pero no es Cuba nada más, él dice. Ahora, tomar conciencia supone también, digamos que un llamado de atención a la política, a los expertos, a los que llama el politólogos, etcétera, a los estrategas, para que empiecen desde la base de la calibración de la realidad, a tomar las medidas que sean necesarias, que no son precisamente las postizas de consultas que son ingenuas, etcétera, etcétera. Y él dice, Eso, no hay que tiempo no para será perder ni porque el corto 2021 ni está fácil. allí. Así es. Y la otra cosa que dice que no es ni corto ni fácil, y digamos va contra lo que llaman los apocalípticos, ¿no? O sea, los que dicen esto se va a resolver mañana o pasado mañana, esto es ya. Y por otra parte también dice que tenemos nosotros que buscar nuestra solución porque del exterior está complicado también, ¿no? Que quería vincularlo precisamente en este momento con lo que declara Uribe, Ah, pesimista sobre cualquier salida en Venezuela y muy pensativo sobre la dictadura que se está estabilizando. Y en ese sentido, digamos que yo coincido con Uribe, y Uribe coincide de alguna manera con Moronta, porque lo que uno ve es que los tiempos se alargan, y lo que uno también ve, aunque a la gente no le guste, es que la dictadura está más tranquila que nunca y la oposición está más perdida que nunca. sí, las cosas hay que ponerlas en su sitio, eh, tal como él, y tú sabes que nosotros estamos precisamente, el Centro de Investigaciones Populares tiene ya 3 semanas con esta que empieza trabajando lo que nosotros llamamos la estructura del Estado comunal. Nosotros pensamos precisamente que terminadas las elecciones, el régimen iniciará una etapa dura de violencia contra toda disidencia, de violencia contra toda otredad, contra todo tipo contra todo tipo de opresión, y es el momento precisamente de que se digan las cosas realmente como son, se diga, entre otras cosas, que realmente la consulta no tiene ninguna implicación en este tipo de régimen, y hay que pensar y empezar a sentarse a pensar cuáles son aquellas estrategias que acordes con estas necesidades de enfrentar a un régimen asesino que se instala a partir del 6 de diciembre sobre, digamos, un modelo ideado precisamente para mantenerse, con la ruptura ya plena con todo el modelo antiguo. Eso significa que sin ningún tipo de contrapoder que le haga realmente una oposición. Eso es urgente. Yo espero y celebro que en la iglesia esto se escuche. La reacción ha sido bien interesante, muy, muy, muy interesante. Algunos digamos, con mucha violencia en contra de la posesión de Monseñor Moronta, pero a nadie ha dejado indiferente, y eso es lo bueno. Lo bueno es que crea y origina movimiento. Bueno, muchísimas gracias, Alexander, por habernos hecho este resumen sobre los temores epistolares del obispo Moronta en relación a la última carta que con temblor y temor el Monseñor Moronta dirige a su pueblo, al país. Muy autocrítica y que nos coloca a nosotros. Yo siempre he dicho, hay que pensar en este vacío que viene. Si nosotros no somos capaces de analizar el vacío, no vamos a poder empezar de cero, que es lo que lamentablemente nos va a corresponder. Gracias, Alexander Campos. Gracias a ti. Arroba Campos Alexander. Gracias a Jaime Estares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto, que ya nos va a leer las noticias ahorita. Y bueno, saludos a Jackson y a Marilia, como siempre, ya deben estar agarrando el autobús para irse para su casa. Nos vemos. Luego, chao.
RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.